Para 1906, los enemigos del Cipriano Castro pusieron al vicepresidente de entonces, don Vicente Gómez, a asumir el poder en sustitución de su compadre, que pasó a compadre. Al enterarse Castro de esta maniobra, presentó su renuncia a la presidencia para constatar la supresión del poder y probar la lealtad de Gómez. Sin embargo, esta renuncia produjo fuertes reacciones de apoyo local. Después de la aclamación de 1908, Castro regresó a ejercer las funciones de presidente. Dejó encargado de la presidencia al vicepresidente Juan Vicente Gómez y más tarde, con el apoyo del secretario de Estado de los Estados Unidos, nuevamente, y de varias potencias extranjeras, conciliaron un plan de golpe de Estado que se concretó el 19 de diciembre de 1908. Es importante reconocer estos acontecimientos para poder entender las actuaciones actuales de la oligarquía capitalista, empresarial y esclavista. También tenemos la oligarquía religiosa actuando con ella. Bien, como estamos viendo, desde la época de la colonia, en nuestra patria hemos tenido avanzadas revolucionarias en pro de la libertad, igualdad y derechos sociales de los excluidos. Es así entonces que vemos que desde la llegada de los españoles y otros europeos, los constantes alzamientos indígenas, liderados por caciques como Chacao, Huaycaipuro, Conopoy, Mamara, Tiuna, Paramaconi, Tamanaco, e incluso de a pie como la India de María de los Ángeles, acá en Calabozo, quien fue asesinada por los españoles en la Cruz del Perdón. Entonces vemos también cómo por ejemplo, dando muestra de por qué las revoluciones y haciendo el acto comparativo, para 1706 gobernaba Fernando de Rojas y Mendoza, tatarabuelo de Lorenzo Mendoza, Leopoldo López, Thor Harbison, el de la ONG de Human Rights Watch, ese mismo. Para el 1716 gobernaba un señor llamado Francisco de Betancourt y Castro. Interesantes los apellidos, ¿no? En marzo de 1723, misioneros capuchinos fundan la ciudad de Calabozo en los llanos centrales con un grupo de 500 indígenas de diversas etnias. Aquí este es el detalle de que no se sabe si es en febrero o en marzo, así como no se sabe el origen del nombre como tal, pero eso ya es secundario en este momento. Entonces, entre los indígenas que estaban allí había mapoyes, tamanacos, otomacos y otros. Desde el año 1730 comienzan alzamientos contra la recién creada compañía guipuzcoana. Unos dicen que fue en 1728 y otros que en 1735, con el conocido alzamiento de Andresote, siendo el gobernador Gabriel Zuluaga, tatarabuelo de María Corina Machado Zuluaga, y el que especula, roba o esclaviza, pero da empleo, que es tío de ella misma. En 1733, grupos de caribes en la región sur atacan y matan a numerosos misioneros en la zona del Orinoco y en el Caroní. Estos caribes usualmente obtienen armas de las colonias inglesas y holandesas y capturan otros indígenas que venden como esclavos en la zona del Esequibo. Ahí empieza lo que llaman la viveza criolla, dañarnos a nosotros mismos. Al estallar la guerra del asiento a principios de octubre de 1739, el almirante Vernon envió 3 navíos bajo mando del capitán Thomas Waterhouse, que decidió el puerto de La Guaira. El gobernador de la provincia de Venezuela, el brigadier don Gabriel José de Zuluaga, había preparado las defensas del puerto de forma muy diligente y los artilleros del puerto lograron repeler el ataque británico tras 3 horas de intenso cañoneo. Para 1749 al 52, los primeros indicios de alzamientos de descendientes de la corona española, o sea, los criollos nacidos aquí, considerados de segunda para los españoles, con ellos se realiza por Juan Francisco de León con un levantamiento contra la guipuzcoana, que es una compañía colonizadora europea, la primera de las empresas colonizadoras.
y ya contra la colonia siendo gobernador Francisco Castellano. Estos primeros alzamientos originaron en 1777 la creación de la Capitanía General de Venezuela, ya con mira a los acontecimientos subsiguientes. 30 años después del lanzamiento de León, para 1781, viene la rebelión comunera en Mérida. En 1783, la proclamación de la cédula de la población por la corona española garantizó 129.000 metros cuadrados de tierra a cada católico que se asentase en la provincia de la Trinidad. Así comenzamos a perderla justamente. En medio de las revoluciones de Haití, de Francia, mucha gente emigró desde las islas francesas hacia Trinidad. Ello resultó en que gran parte de esta sociedad se convirtiera en extranjeros o en esclavos liberados, que a su vez tenían más esclavos. Así, bueno, Venezuela terminó perdiendo el territorio de Trinidad y Tobago, así como perdimos Aruba, Curazao, Bonaire. Todos estos países que ahora son colonias eran parte de Venezuela, incluyendo la mitad de la Guyana, que es la parte esequiba nuestra, ¿no? En febrero de 1797, los británicos, bajo el mando de Ralph Fairgall, atacaron la provincia de Trinidad y se adueñaron de ella. Entonces, vemos que esto motivó a un bloqueo por parte del Reino Unido en el 97, en 1797, y con este bloqueo se apoderan de la provincia. Para 1799 era el gobernador Joaquín de Zubillaga, casualmente recuerdan ese nombre también, Zubillaga, tatarabuelo del actual dueño de Farmatodo, por eso lo estoy diciendo. De ahí hubo una pausa hasta las primeras expediciones de Francisco de Miranda en 1806. Luego viene la independencia entre 1810 y 1811, liderada por Simón Bolívar. Véase que todas estas son revoluciones, pero algunas llegan a su feliz término, como ya la que comienza Miranda con el Libertador, con Bolívar en 1811, y hay otra serie de revoluciones. Una acotación personal que suelo hacer, que obvian los de la derecha concienzudamente, pues a conciencia, que es el hecho de que solo luchamos contra el imperio, contra un imperio, no solo luchamos contra un imperio, sino que luchamos contra 3 imperios. Fíjense, era el imperio español en primer término, ¿ok? Y el imperio francés, que fue que se adueñó de España en ese momento, en las últimas épocas. Recuerden que España terminó siendo una colonia francesa en su momento cuando Napoleón se adueñó de España, o sea, gobernó España, y después viene contra el gobierno norteamericano, contra el imperio norteamericano, porque fíjese que varias veces el Libertador trató de liberar la parte de California, Baja California y esa zona que era de colonia española, pero los gringos no dejaron y a la final se adueñaron de ello, que es la parte donde está Miami y toda esa zona por allí. Desde finales de la década de 1820, casualmente con la reciente final de la Tercera República, comienza el nuevo ciclo, cuando se cambian desde la bandera, que pasa a eliminar la octava estrella, decretada por el Libertador Simón Bolívar, hasta el mismo escudo, cuando aparece el caballo viendo a la reversa, como simbología subliminal entre izquierda y derecha, pues ya existía la ideología marxista y capitalista liberal, anterior a la actual neoliberal y globalizada. Se disuelve la Gran Colombia y se inicia el proceso zamorano de federación, que para 1859 restituye la octava estrella, pero que al morir Zamora es vuelta a cambiar colocando 20 estrellas, que posteriormente pasaron a ser solo las 7 que había en la Cuarta República, en el año 1863. Al igual que con el sentido de la dirección o la posición del caballo en los colores en el escudo, y los colores en el escudo. Pocos se preguntan sobre las simbologías de las cosas, fíjense, por eso se le dicen símbolos, a la parte de los símbolos patrios sobre todo, los símbolos revolucionarios de lo que estábamos hablando, que la oposición en los últimos años se ha adueñado de ellos, como la gorra, las chaquetas, las formas de dar discursos, frases, todo esto, comandos de campaña.
por ejemplo, con la parte de los colores, nadie se ha preguntado el orden del color de los colores de nuestro escudo, ¿no? Por ejemplo, en el escudo vemos que los colores no están en el orden en que se nombran, porque si estuviesen en el orden que se nombraran, sería en el sentido del reloj, y al amarillo estaría arriba a la izquierda, ¿ok? Sería amarillo, azul y rojo en sentido del reloj. Pero en nuestro escudo de armas nacional, si se ve bien, no coloca este orden en la bandera de sus colores. Esto se debe, según mi opinión personal, al razonamiento de girar a la izquierda, ya que para poder interpretar el amarillo, azul y rojo, como decía, tienes que ir en sentido del reloj. Entonces fíjense que no empezamos con el amarillo, sino que empezamos con el rojo. Y fíjense en estos enlaces como a través del tiempo, en los libros de historia, en los libros educativos y todo, se elimina el escudo, como lo cambian varias veces entre 1830 y 1819. Este escudo, por ejemplo, que es el escudo con el caballo del Libertador, si ustedes agarran un libro de texto verán que no aparece el escudo con el caballo corriendo como está actualmente, pues. Y en la época zamorana se restituye el caballo al derecho para 1963, cuando Cipriano Castro hace el cambio de los colores, eliminando esa cronología histórica que comenzaba con el amarillo. Ya para la Venezuela ya capitalista, la etapa derechista de Estados Unidos, que comenzó a apropiarse de la colonia, porque en ese momento todavía nosotros éramos colonia, pero ahora éramos colonia de los criollos, porque éramos esclavos de ellos, sí, el pueblo llano era o esclavo o plebeyo o servidumbre, pues servil. Y ya en esa época Venezuela, notablemente influenciada por el capitalismo estadounidense y por el nuevo imperio colonialista, voltea todos los símbolos y comienza a hacer esta serie de cambios apátridas, por decirlo de alguna manera. Como guirnalda a la prenda de ese botón, vemos cómo los ascendientes específicamente mencionados por mí de María Corina, Mendoza, Subillaga, todas estas personas, perdón, no solo fueron gobernadores de provincia colonizada, sino parte de la compañía colonialista guipuzcoana. Y para cuando se elimina la estrella, que entregan una carta al rey de Inglaterra, estos mismos señores, casualmente los Zuluaga, los Mendoza, para solicitar su apoyo contra Zamora, y el pago a los ingleses era casualmente el Esequibo. Entonces ahora viene la señora María Corina, intencionalmente, porque ella sabe que es así, se va al Esequibo a declarar que ella es patriota, que en la primera oportunidad firma para terminarlo de entregar, como lo hicieron sus tatarabuelos. Como les digo, ella se da ese tupé, y sabiendo la farsa, pues, que es ese patriotismo que es a la hora de la verdad es traicionero. Esto, con esas mentiras, bueno, logran tomar espacios democráticos como el ganado el 6 de diciembre, porque justamente se aprovechan de la falta del pueblo de saber de estas partes de historia. Mientras María Corina, tataranieta de quien la entregó, dice que jamás que esto es nacionalismo y esto y aquello, pero vemos en escudos como el de Acción Democrática, donde casualmente el Esequibo no está. Esta señora, como decíamos, se dio el tupé de reclamar y hablar de nacionalismo, de todo esto. Fue de paso embajadora por otro país para hablar contra el nuestro, y
bueno, hacer falsos positivos para engañar y manipular como lo hicieron con los ingleses contra el Brexit, que no les resultó, y bueno, lo hicieron aquí para el 6 de diciembre. Allá perdieron y se salen de la zona euro, pues. Estos cambios, en pocas palabras, intentan eliminar la simbología de la Segunda y Tercera República en una etapa de guerra de republicanismo versus federalismo, en aquella época, en la de los abuelos de María Corina, de Mendoza, de Lorenzo Mendoza, de Leopoldo López y compañía, que viene siendo igual a la unidad contra el caudillismo, viéndose interpretada la idea de que el centralismo, la unidad, en aquella época ya lo empezaban a mencionar, concentraba el poder en unos pocos, como la oligarquía acostumbraba, pero cambiaba al llamado ya populismo gubernamental, ya para esa época, intentando por Cipriano Castro, que buscaba reivindicaciones sociales contrarias a los intereses elitescos, que pasó a robustecer el caudillismo, que por cierto se distribuía en ese momento y por regiones. Fíjense, hoy en día ese caudillismo no se distribuye por regiones de tierras. En aquella época, recuérdense que Venezuela era un país agrícola, pecuario, y hoy en día somos un país un poco más industrializado. Antiguamente se distribuía por regiones de tierra, hoy en día por sectores industriales y empresariales. Entonces vemos luchas dentro de la misma monarquía elitesca, de la oposición, de la MUD, empresarial, familia toda, cómo se pelean a ver quién va a ser el rey del momento, entre los duques, condes, y así igualito que en las películas que se ven de la realeza y de todo eso en la televisión. Bueno, esa distribución de caudillismo, que se distribuía por regiones, terminó siendo la distribución actual de las gobernaciones, alcaldías, pero sin el pequeño detalle democrático de las elecciones libres y universales que pudieran remover a esos caudillos. ¿Qué pasa? Antes de la Constitución del 99 habían las gobernaciones y las alcaldías, y se escogían a los caudillos, a los gobernadores y alcaldes, pero no se podían sacar a mitad de periodo. Generalmente estos controlaban la totalidad del poder, la administración, el control del Estado, de los recursos y de todo. Hoy en día, el presidente Chávez, el proceso revolucionario, produjo el sistema de participación popular territorial. Este sistema distribuye a las comunidades organizadas, movimientos sociales, ese poder. ¿Cómo es eso? Simple, les entrega la decisión de los recursos que se van a otorgar para sus propias comunidades. Simple. Entonces vemos que en la Revolución Libertadora de 1901-1903 fue una guerra civil venezolana, en la que una coalición de caudillos regionales encabezados por el acaudalado banquero Manuel Antonio Matos, de hecho, otro apellido conocido, aliados con empresas transnacionales como la New York Amberwood Company, la Orinoco Stephanie, etcétera, 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 además de las francesas, intentaron derrocar el gobierno de Cipriano Castro.
Esta revuelta plagia los términos de revolución, que implica cambio profundo, cuando es solo para volver a lo mismo de antes, que sí cambiaba Castro, y el de liberación libertadora, ejemplarizante de Bolívar, cuando implicaba el regreso de él al esclavismo perdido hace poco con Zamora. Les recuerdo que el Libertador proclamó la libertad de los esclavos, mas esta no se llevó a cabo hasta que el señor Ezequiel Zamora produjo esa última rebelión que proclamó la libertad para todos. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando se da la libertad, los que eran esclavos terminaron en peores condiciones que siendo libres que cuando eran esclavos. En ese mismo papel, en esa misma circunstancia, seguimos hoy en día. El ejemplo perfecto actual es el conocido como Brexit, como veníamos diciendo, que es la salida de Inglaterra o Gran Bretaña de la Unión Europea por el control de unos pocos capitales de toda la región, con un sistema neoliberal que quita potestades proteccionistas al pueblo del gobierno. Esta separación ocurre ya que el pueblo de las zonas rurales de un país poblacionalmente distribuido más equitativamente que el nuestro, que concentra su población en las grandes ciudades, eso en el caso de Venezuela. Gran Bretaña tiene un poco más de ciudades rurales. En Europa, en países como Alemania, por decir algún caso, vemos que las ciudades tienen un máximo de 100.000 habitantes, 50.000 habitantes, 20.000 habitantes. Alemania es un país rural, a pesar de ser uno de los más industrializados del mundo, ¿verdad? Pero su capacidad rural y alimenticia, de producción alimentaria, es muy alta. De hecho, se siembra más maíz incluso que en el mismo Venezuela. Claro, ellos siembran maíz para consumo vegetal, consumo animal y consumo humano. Aun cuando hay una terminología antigua europea, alemana, que dice que el maíz es para las gallinas. Nosotros somos hombres de maíz. Entonces vemos que por eso de la idea contrapuesta de la Unión Suramericana, la CELAC, que se presentan no como convenio socioeconómico que olvida al pueblo, sino como unidad socioproductiva, solidaria, que prioriza la cultura de cada país y el desarrollo social por sobre la economía, con acuerdos de complementariedad. Ojo, complementariedad es una palabra muy importante, que dice que el que más tiene complementa al que menos tiene. Si yo produzco maíz y tú no puedes producir maíz en tu país, yo te doy maíz. Pero si tú produces yuca y yo no puedo producir yuca, tú me entregas yuca. Eso hablábamos de el cambio de productos, sin hablar de economía capitalista. ¿Ves? Entonces, volviendo a los acontecimientos revolucionarios de Venezuela, al parecer la época zamorana hasta el año 1864, en este periodo ya forma parte de la denominada Cuarta República, que durante 169 años Venezuela transitó una misma república sin cambios radicales y con 22 constituciones iguales unas a otras, salvo algunas enmiendas que favorecían la burocracia, el financiamiento de los partidos políticos, la inversión extranjera o los intereses propios del gobernante de turno. Eran constituciones que no cambiaban en nada el sistema de gobierno ni los poderes públicos, tal cual fue aprobada por esa recalcitrante oligarquía conservadora llamada la Cosiata. Busquen esto en internet, es importante saber de historia. Si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Eran constituciones redactadas a imagen y semejanza del modelo norteamericano y francés, y para preservar los privilegios de los gobernantes, las constituciones por supuesto.
Prácticamente cada nuevo gobernante presentaba su propio modelo de constitución. Durante los 10 años de dictadura paecista, la Venezuela bolivariana entra en una crisis de valores morales, la primera de este siglo pasado, y la que después se ahondó para los años 1990, unos 80 años posteriores. Cuando esto sucede, cuando Gómez, cuando el gobierno practica todos los males que trató de exterminar el Libertador: la corrupción, las cuotas políticas, la intervención extranjera, los sindicatos, los privilegios para la oligarquía, la burocracia, la sumisión del poder judicial, los testaferros en los negocios con el gobierno, los privilegios para la iglesia, la cesión de territorio, las concesiones a empresas extranjeras, la deuda externa, la sumisión de los mandatarios a los dueños de los medios de comunicación y hasta el poder que ostentaban las barraganas. ¿Recuerdan a Blanquibáñez? ¿Recuerdan Lucinchi, Carlos Andrés? Todos tenían su barragana propia, como quien dice. Cuando Páez se exponía públicamente con su amante, Barbarita Nieves se llamaba, mientras su esposa, doña Dominga Ortiz, era el hazmerreír de la sociedad, lo cual debió haber sido al contrario. El hazmerreír de la sociedad debió haber sido Páez, Juan Vicente Gómez. Bueno, Páez tuvo lo propio, Juan Vicente Gómez, por haber actuado de esta manera. Fíjense, en Europa hay una cuestión que llaman pena moral. La pena moral implica que ningún empresario, ningún comerciante hace negocios con alguien que traiciona a su mujer o a su marido en su defecto. ¿Por qué? Por una simple y llana razón. Si tú traicionas a la persona que duerme contigo, la persona que está en tu casa, la persona que es madre o padre de tu familia, de tus hijos, ¿qué quedará para un socio económico cuando el dinero tiene más amigos que uno? Entonces vemos que para los 30 años nuevamente posteriores al proceso zamorano llega Cipriano Castro con la revolución liberal restauradora. En 1898, a medida que aumentaba la desestabilización del nuevo gobierno de Ignacio Andrade, crece el dinamismo de los partidos de Castro, que a la postre formarán un comité revolucionario a principios de 1899, luego de conversaciones infructuosas con Carlos Rangel Garviras, con el fin de realizar una acción conjunta. Castro decide organizar junto con Juan Vicente Gómez y otros copartidarios la denominada Revolución Liberal Restauradora, que comenzó con la invasión del territorio nacional desde Cúcuta, Colombia, el 23 de mayo del 99. Esta revolución, bueno, como ya lo hablamos antes, tuvo su éxito. Castro llega al poder, luego lo tratan de derrocar, haciendo un acuerdo con Gómez para que él asuma como, siendo el vicepresidente, asuma como presidente. Castro renuncia, Gómez recula, lo que llamamos echa para atrás, le devuelve el poder a Castro, pero cuando Castro se va a revisar médicamente al exterior, no lo deja regresar y le da el golpe de Estado. Termina siendo Gómez presidente por un montón de años. Y, por supuesto, quien perdió fue el pueblo. A Cipriano Castro se le intentó derrocar, la élite gobernante de la MUD. Hoy en día, bueno, viendo este recorrido corto por todo este trámite desde la época de la colonia hasta llegar a Juan Vicente Gómez, vemos que siempre ha habido la misma oligarquía gobernando y dominando, y siempre han habido traidores a las causas que van en pro de el pueblo, en pro del más desposeído, del pobre. Siempre han habido dictadores, siempre han habido una serie
de personas que han dominado, bien sea por el engaño o por la fuerza militar armada. Entonces, bueno, para la próxima entrega estaremos hablando de lo que es esa misma élite desde la época de la colonia hasta Juan Vicente Gómez en la época moderna, y verán que son la misma gente, las mismas familias, los mismos apellidos. Y hay una cosa que la gente debe entender: estas familias enseñan a sus hijos a cómo gobernar. Hay una cuestión que llamaban por allí la COPRE, que la inventaron en el 1985, que era en función a esto. Es como el gobierno norteamericano. Siempre vemos en las películas que hay un libro, un cuaderno, una cosa ahí que esconden los presidentes norteamericanos, que se pasa de presidente en presidente, y ahí anotan apuntes específicos para que el próximo presidente los continúe. Bueno, así funcionan las familias oligárquicas. Pasan de generación a generación, de padres a hijos, esa información para que estos sigan dominando y controlando el mundo. En general, el mundo en general. En este caso, el venezolano, la sociedad venezolana. Entonces, bueno, estaremos hablando de eso en la próxima entrega, que será, espero y aspiro, prontamente. Muchas gracias.